Seguimos en Ideas en Juego aquí por la pantalla de Canal C. Cuando queremos analizar un resultado electoral, es indispensable apelar a la historia. Es como cuando una persona tiene una conducta determinada, vos que le preguntás, ¿y qué haces? ¿De dónde venís? ¿Por qué pasó? ¿Qué hiciste antes? Es la historia. Hay gente que desprecia la historia, que no le interesa la historia, y es también la gente que por lo general te dice, yo no hablo de política. El tipo que no habla de historia, no habla de política, que es la historia que estamos escribiendo. En esta ocasión cuento con la presencia de un amigo, de un gran y querido amigo, Francisco Tita. ¿Cómo está, Francisco? ¿Cómo estás, Osvaldo? Gracias por invitarme en un día tan especial como hoy. Sí, después del comicio, ¿no? Y yo pensaba, porque no hemos charlado tantas veces, nosotros nos conocemos hace más de un cuarto de siglo, hace mucho tiempo, y hemos hablado muchas veces sobre política y la historia y todo ese tipo de cosas. Y hoy pensaba yo, en función de las cosas que escuchaba que decía la gente, hoy y por ayer, después del comicio, esto de Córdoba es muy radical, ¿no? Y yo lo vengo escuchando hace 20 años, digo, desde que ganó el peronismo la primera vez, porque daba la impresión, cuando uno escuchaba a los comunicadores especialmente, a la gente en los medios, a los analistas, daba la impresión que el peronismo llegaba como si fuera temporal. Un habitante temporal del gobierno de Córdoba, porque Córdoba era muy radical. Pasa elección tras elección y siguen con lo mismo. Esto de, bueno, pero Córdoba es muy radical. Y el peronismo ha ganado su 5ª elección consecutiva. Exactamente. Y si vemos la historia, sí. Todos los gobiernos radicales del siglo XX, en el siglo XXI todavía no han ganado, suman 30 años. 30 años. ¿Te acordás más o menos cuáles se fueron? Bueno, Eufrasio Loza, que acá tenemos una calle cerca. Sí, ¿ese en qué momento fue? Del 16 al 19. Primer gobernador radical. Recordemos que en ese tiempo la gobernación duraba 3 años. Exactamente. Después González, que renunció para ser vicepresidente de Irigoyen. ¿Eso fue en qué año? En el año 28. ¿Pero en el medio qué hubo? No, gobiernos de... Partido Demócrata. Exactamente. O sea que el Partido Demócrata le ganaba a los radicales en elecciones limpias. Exactamente. Los demócratas, yo cuento después de la ley de Sáenz Peña. Sí, claro, desde ahí hay que contar. Ganaron en 16 años, gobernaron los conservadores. Desde Rafael Núñez, Jerónimo Olbarco. Todos gobernadores notables, además. El hijo de Roca. Julio Argentino Roca, hijo. Pedro J. Frías. Esos suman 16 años. ¿Qué es el periodo entre Eufrasio Loza y González? Claro. Ahí está. Está Emilio Olmos. También. ¿El del patio es? ¿El del patio Olmos es? Porque hay 2 Olmos. No, es el anterior gobernador. El anterior, claro. Pero eran elecciones limpias. Y después ya tenemos, el radicalismo estuvo... Esperá, o sea, con Irigoyen presidente, el radicalismo perdía elecciones en Córdoba, ¿sí? ¿Nos siguen hasta ahí? Irigoyen era presidente. Con Alvear. Con Alvear presidente, el radicalismo, el presidente radical, el radicalismo de Córdoba perdía elecciones. O sea que ahí no estamos hablando de una hegemonía radical, para nada. No. Y después tenemos en la década del... Se invierte en la década del 40. Gobernaban los conservadores, pero en Córdoba ganaban los radicales. ¿Qué fueron? Sabatini. Un gran gobernador. Y Ceballos. Y gobernador Ceballos. Ceballos no completa el mandato. Claro, por el golpe del 43. La revolución del 43. Y después ya tenemos Zanichelli, lo podemos contar como un gobernador radical, aunque era de Lucri. Frondicista. Pues sumando todo eso son 30 años. Claro, pero tengamos en cuenta esto. Zanichelli, y después de Zanichelli viene... Y Justo Páez Molina. Justo Páez Molina. Y ahí viene el Ongañato. Claro. Bueno, tanto Zanichelli como Justo Páez Molina gobiernan Córdoba porque el peronismo está proscripto. O sea, no enfrentan el partido mayoritario. El peronismo no se puede presentar. Y en tiempos del peronismo, ganó el peronismo todas las elecciones. O sea, la del 46 la gana el peronismo y así. Claro, con este mandato de Schiaretti se rompe, digamos, ahora hay una hegemonía peronista. Entonces se puede decir que Córdoba ha sido gobernada más tiempo por el peronismo. ¿Ibas a decir que Córdoba es peronista?
¿Te Y animás a los decir últimos eso ya? datos ya lo demuestran, o sea, acordate la legislatura de hoy, cómo está conformada, el triunfo en todos los departamentos, y aparte ha venido sacando más votos. Va creciendo. O sea, por ejemplo, en la elección de la Sota hace 20 años, en el 99, Casi 49 puntos fue. claro, y ahora ha sacado 54. 54. Y el mismo Schiaretti en la primera elección sacó 37%, Una elección difícil, complicada. ganó con muy poco, después sacó 39% hace 4 años y ahora 54%. Con la diferencia de 15 puntos, el 50% más. Esto también desmiente esa teoría de los politicólogos que hemos hablado muchas veces, Sí. de que el poder desgasta, No, y al no siempre es contrario. así. El poder bien ejercido Fortalece. fortalece y se van sacando cada vez más votos. Claro. Y Irigoyen lo demuestra. Llegó con un porcentaje y después llegó al 70%. Sacó el 48% y después con los años llegó al 70% casi de los votos. Fue una elección tremenda. Perón llegó con casi el 52% y después sacó casi el 63%. Claro. ¿No? Cuando vos gobernás, la gente te tiene que querer más, no quererte menos. No, y hay un dato que vos me decías de la historia Sí. de los gobiernos de Córdoba, los 22 años de las intervenciones. 22 años de intervenciones federales. Exactamente, o sea, estarían en un tercer escalón en el siglo XX. Ajá. En el siglo XXI no hubo intervenciones. No, Es más, desde el 83 no hubo más no, intervenciones. no. Menos mal. Pero Córdoba era una de las provincias que por algún problema siempre estaban intervenidas. ¿Te acordás de alguna intervención así conocida, particularmente conflictiva? Y bueno, la de Obregón Cano después del Navarrazo. Ahí está. Bueno, año recordemos 74. el triunfo peronista del 73, donde Obregón Cano sacó casi el 50% del voto. Claro, eso en un balotazo. Sí. O sea, pero sí, o sea, con estos años de Schiaretti se van a completar casi más de 35 años de gobiernos peronistas. A ver, espera. Al final el peronismo gobernó más Córdoba que el país. Sí. Y resulta que Córdoba es muy radical. Y los cordobeses hemos elegido más veces al peronismo para que nos gobierne que los argentinos al peronismo. Claro, que quedó la imagen de la Córdoba radical del 83 Claro. al 99. Entonces esos 4 gobiernos seguidos, pero se han revertido totalmente. Y el peronismo nunca bajó del 40%. O en el, Sí, en el 39, ha estado 39, por ahí. o sea, no hay esto de que el radicalismo puede sacar, como sacó ahora, 11%. 11 puntos. O sea, aún las elecciones, siempre el peronismo o salió primero o segundo. Y segundo, con un margen no tan alejado por ahí. Bueno, Angeló sacó una elección muy grande. Es un margen grande. El caso de Angelos es el gobernador que ganó con más porcentaje, ganó en el 83 con un 55% de los votos, pero no se votaba gestión. Claro. Se venía de un gobierno Entiendo. militar Muy interesante ese dato. y Berkovich Rodríguez había sido interventor del peronismo en el año 74. Entonces tenía un desgaste pero o sea, ahí no se medía gestión. En cambio, los 54 de Schiaretti es a partir de una gestión, Claro. ya de 2 gestiones. Claro, claro. Ahí está evaluando la gente. Hay una evaluación. Claro, o sea, eso también, a veces los datos fríos a veces no dicen mucho si uno no ve el contexto. ¿Qué donde gobernador se de Córdoba llegó a presidente, más allá de este siglo antes? O sea, en el siglo XX la maldición es que ningún gobernador de Córdoba llegó a la presidencia. Ninguno. Se dio el caso Como de... los bonaerenses, digamos, hablo del caso de Duhalde, que llegó de un modo atípico, para decirlo de alguna forma. Sí, ya se puede hablar de una maldición del gobernador de De Córdoba. Córdoba también. Atento a esto, los gobernadores de Córdoba que vengan en el futuro, tengan cuidado porque hay una maldición, no se llega a presidente. Y el caso también es que hubo un caso de Ilía, aunque no era cordobés, Sí, señor. ganó una elección de gobernador, pero fue anulada en el año 62 por el golpe. Claro. Y sí, en el siglo XIX los que llegaron fueron Miguel Juárez Selman y Figueroa Alcorta. Son los 2 únicos presidentes cordobeses que fueron gobernadores y después presidentes. Y después tenemos también antes a Derqui. Derqui fue interventor. ¿Derqui no fue gobernador? Fue interventor, Interventor. pero en esa época hay gobiernos provisorios, gobiernos Sí. electos.
Sí, también se puede contar como que también gobernó muy poco Córdoba y muy poco también Sí, como presidente. bueno, en el caso de Figueroa Alcorta, en realidad llega porque muere Quintana. Claro. Al morir Quintana, el vice de Quintana pasa a ser presidente de la nación, por eso, en realidad no lo eligen directamente presidente, pero bueno, es un cordobés que llega a presidente. Pero hay otro cordobés que llegó a presidente, pero que fue de alguna manera gobernador de Buenos Aires, de la capital federal, digo, ¿no? De gobernador de la ciudad de Buenos Aires. De la Rúa. De la Rúa. Es el último cordobés que fue presidente. Sí, pero no, o sea, estamos hablando de gobernador de Sí, Córdoba y presidente. Pero este caso fue extraño porque era cordobés, fue gobernante o gobernador o jefe de gobierno porteño y llegó a presidente de la nación, ¿no? No, siempre han tenido el gobernador de Córdoba es un presidenciable. Claro. El caso de Angelos, el caso de La Sota. Quedó ahí. Y por eso hablaban ayer, no era muy descabellado lo de Schiaretti, que muchos lo impulsan, pero da la idea de que va a quedar como gobernador. Aunque las cifras le dan, Sí. acuérdate que son más de 1 millón de votos, Un montón de votos. digamos, en otro contexto tal vez Claro. podría pensarse en un presidenciable. Sí, yo hacía esta reflexión también, viendo esto de la Córdoba. Córdoba es muy radical. Y la verdad que me ponía a pensar, si a lo mejor uno no sigue escuchando esto, se instaló con tanta fuerza, incluso ya con el peronismo ganando y ganando y ganando elecciones, porque por ahí entre los formadores de opinión hay como muchos radicales. Y entonces no ven esta realidad de que finalmente Córdoba en cada coyuntura elige lo que cree que le conviene más, sea el radicalismo, sea el peronismo o lo que pudiera ser, ¿no? Finalmente es eso, ¿no? La gente elige en cada momento lo que cree que le sirve más, que le es más útil para su vida. Claro, pero ya digamos 5 elecciones seguidas es... Consolida una tendencia Sí, ya es un partido hegemónico, o sea, ya... para Córdoba. O sea que podemos decir que si alguna vez Córdoba fue muy radical, hoy Córdoba es, perdón, muy peronista. O peronista. Peronista, por lo menos. No sé si muy peronista. Acordate que la coalición de Schiaretti son más de 12 partidos. Claro. Pero el justicialismo, digamos, es el mayoritario y tiene una proyección ahora a nivel nacional. Claro. Francisco, muchas gracias por venir. Ya nos vamos a juntar para hacer otra charla, otro programa, seguramente por ahí para analizar las presidenciales. ¿Cómo no? A ver qué pasa. Vamos a hablar Bueno, gracias de los por venir. Nosotros nos despedimos, nos volvemos a ver la semana que viene para conocer cuáles son las ideas en juego. Hoy hemos analizado cuáles eran tus ideas en juego cuando fuiste el domingo a votar. Acordate que acá vamos a ver cuáles son, más allá de los discursos, las ideas en juego de los entrevistados. Gracias, hasta la semana que viene.